Hola, muy buen día. Mi nombre es Berenice García. Le damos la bienvenida el día de hoy. Hoy vamos a tener un webinar de la marca de Acronis. Es importante mencionarles que la sesión va a ser grabada y va a ser transmitida para ustedes en un lapso aproximadamente de 72 horas. Posterior a este tiempo, ustedes pueden consultar esta sesión y cualquiera de licencias online en nuestro canal de YouTube. También el panel de preguntas y de chat estará disponible para ustedes en toda la sesión. En el panel de preguntas pueden proporcionarnos cualquier duda que surja en la sesión y al final de la sesión tendremos unos 15 minutos para estar resolviendo cada una de ellas. El panel de chat está disponible para ustedes por si tienen algún tema técnico, por si nos dejan de escuchar o alguna duda puntual dentro de la sesión. Con muchísimo gusto ahí los podemos atender. Vamos a dar unos minutos para iniciar la sesión. Estaremos iniciando a las 9:05 en punto. Muchísimas gracias por su espera. Estamos dando unos minutos más para iniciar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Israel Morales. Soy Product Manager para Cloud aquí en Licencias Online. Muchas gracias por conectarse. En breve iniciamos. Gracias a todos los que se conectaron en, en tiempo. Estamos teniendo ahí unos problemitas técnicos. Ya saben que estos no tienen palabra de honor. Y en breve iniciamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. En breve iniciamos. Mis compañeros speakers están por lograrse conectar. Tuvieron ahí un tema. Pero ahorita ya iniciamos. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Una disculpa. Muchas gracias a todos los asistentes. Estamos teniendo todavía te metas ahí con el audio y de los presentadores, en este caso de Iván. Permítanos un momentito más y ya iniciamos. Una disculpa, por favor. Perfecto, creo que ya está por acá Alex, parte del equipo Alejandro López, es parte del equipo de Acronis en México. Alex, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho bien. Ah, perfecto, Alex. Creo que iniciamos contigo, por favor. Una disculpa, tuvimos ahí unos temas técnicos con Iván. Estaríamos iniciando ahorita con Alex. Alex, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿pueden escucharme bien? ¿Se ve mi pantalla? Perfecto, amigo, se escucha muy bien. Adelante. Ok, nada más confirme que se ve mi pantalla, por favor.
Ya, listo. También tu pantalla ya tiene visibilidad. Ok, entonces ya podemos empezar. Por favor, iniciamos. Muchas gracias a todos y una disculpa. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Buen día, que tengan muy buen día. Mi nombre es Alejandro López, yo soy ingeniero de soluciones de Acronis. Tengo 3 años en Acronis, 3 años y lo llevo de este año, o sea, 3 años y medio. Y yo me encargo de la parte de preventa como ingeniero de soluciones para México, Centroamérica, Caribe, parte de Sudamérica y apoyamos también en países de Europa que hablan español, en Estados Unidos, en regiones o con clientes que hablan español. También apoyamos esa parte. Y entonces, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, con sus compañeros y socios de Licencias Online, para platicarles hoy estos minutos sobre esta solución que creemos que va a traer muchos beneficios para ustedes, no solo económicos, sino de posicionamiento con sus clientes, y porque les va a permitir ampliar el portafolio de soluciones que van a poder ofertar a sus clientes con este tipo de soluciones para la protección de datos, para la protección del dispositivo, para la protección de la información de sus clientes. La solución se llama Cyber Protect Cloud y está diseñada para proveedores de servicio, para que ustedes se posicionen proveedores de servicio, y le vamos a dar un foco especial a la parte de los packs avanzados. Hoy vamos a platicar mucho más a detalle de qué es esto, cómo se ven, qué es lo que contienen cada de estos packs, porque esto es precisamente lo que les va a dar a ustedes la oportunidad de hacer el upsell, el cross-sell de estas funcionalidades a sus clientes, lo cual es muy flexible. ¿Okay? Entonces, lo primero que quiero apuntar aquí es cómo es que está viendo Acronis el panorama en cuanto a las amenazas existentes afuera en la industria. Es un panorama complicado, muy, muy complicado, y seguramente ustedes lo han estado viendo a raíz de, y sobre todo a raíz de la pandemia, que parece que no termina esta pandemia. El incremento en los ciberataques se ha multiplicado, ha crecido muchísimo, más de un 300%, ya a esta fecha ya debe ser más de un 300% del incremento de los ciberataques a todos los niveles, no solamente grandes corporativos, grandes instancias, sino realmente a cualquier compañía de cualquier tamaño. Es ya una cuestión de no es si me va a tocar, sino más bien cuándo le va a tocar a cada empresa y negocio que en algún momento los ataques se ven. Y esto también derivado porque, obviamente las empresas estaban con ciertos niveles de protecciones dentro de las empresas, pero cuando se viene todo el tema de la pandemia, que mucha gente tiene que trabajar desde su casa, pues se lleva el trabajo a su casa y en su casa no tenía la infraestructura para soportar o para estar protegido contra este tipo de ataques. Entonces ahí es donde se aprovecha más precisamente esto para llevar a cabo estos ataques. Algo también que estamos viendo es que ya cerca del 60% de los ataques no son detectados por soluciones tradicionales, por soluciones incompletas, soluciones desintegradas para remediar precisamente esos ataques. Y cerca del 70% ya, o más del 70%, las empresas ahora están dedicadas o dedican más del tiempo necesario, más del 70% del tiempo, para administrar las herramientas para tratar de defenderse de estas amenazas en lugar de estar haciendo lo que deben estar haciendo, ¿no? Entonces, esto es muy crítico porque esto se refleja en temas de pérdida de productividad, en pérdida de reputación, por supuesto, en temas económicos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pretendemos ofrecerles con esta solución? Una solución integrada, y esto lo vamos a estar repitiendo constantemente, ¿no? Es una solución integrada que va a ofrecer múltiples funcionalidades de protección. Y a ustedes, por supuesto, una solución que va a ofrecer un incremento en ingresos recurrentes. Una solución que les va a facilitar la venta, y como les comentaba hace unos momentos, les va a facilitar una venta, les va a facilitar
un upsell, les va a facilitar un cross-sell de funcionalidades a algo que ya tengan. Renovaciones simplificadas, es decir, una vez que están ya con un contrato, una renovación es sumamente sencilla de implementar y de gestionar, y obviamente incrementar rentabilidades mediante campañas de marketing prediseñadas, porque no solamente es el tema de la solución. Acronis ha estado diseñando cosas alrededor de la solución, como un portal, por ejemplo, para ustedes, un portal de partners, en donde ese portal tiene muchos complementos que van a ayudar a ustedes para posicionar la solución. Y en el caso específicamente de este tema que estamos hablando de la rentabilidad mediante campañas de marketing, tenemos en ese portal precisamente campañas preconstruidas y dirigidas que ustedes pueden tomar para posicionar la solución, información que viene en campañas de marketing que vienen desde la compañía para ciertas funcionalidades, para ciertos objetivos, para ciertos paquetes que se pueden vender hacia los clientes. Y ya esas campañas de marketing ya están prediseñadas para que solamente ustedes las utilicen, las adopten y las customicen a sus necesidades y las presenten a sus clientes. Herramientas como todo el arte necesario para los envíos de los correos que necesitan a sus clientes, ya está ahí, ya solamente es adecuarlo para esas campañas de marketing. Entonces, ese portal, por ejemplo, es algo adicional que tiene ahí sin ningún costo adicional. Una herramienta, una solución integrada que va a ayudar a recortar los gastos, con una consola. Esto es muy importante, esto es algo también sobresaliente y esto es un identificador y una diferenciación que tenemos con muchos otros fabricantes y nuestra competencia, que es una sola consola, es una sola licencia, es un solo agente el que se tiene que implementar para llevar a cabo todas las funciones que vamos a ver aquí. ¿Okay? Es una integración de múltiples funcionalidades, de múltiples soluciones que se han trabajado a lo largo del tiempo para ofrecer precisamente una sola solución que haga y que cubra diferentes aspectos. Y ahorita vamos a ver qué aspectos son los que cubre precisamente la solución para facilitar precisamente la automatización. Y esa es la idea precisamente, una solución que sea integrada y que esté automatizada, que sea mucho más fácil de utilizar para ustedes y por supuesto para los clientes. Y por supuesto que a ustedes les ayuda a hacer una consolidación de los gastos de cada uno de sus clientes a nivel de proveedores para que puedan hacer una facturación, una gestión mucho más ágil y mucho más fácil de todos sus clientes. Y por supuesto, eso sin demeritar que la tecnología debe ser robusta y que debe estar sujeta constantemente a avances tecnológicos y a revisiones independientes de la tecnología. Eso es lo que ofrecemos nosotros con esta tecnología, una protección insuperable. Y vamos a ver aquí, y como esto, por ejemplo, lo vamos a ver un poco más a detalle, somos líderes en pruebas independientes de laboratorios y de organizaciones independientes para verificar nuestra tecnología, para verificar que estamos cumpliendo con las detecciones, con los números cercanos a cero en cuanto a falsos positivos, en cuanto a los escaneos que se van a realizar, etc. Entonces, nos sujetamos a todas estas pruebas independientes, trimestre a trimestre, que están además públicas, que ustedes las pueden consultar para verificar nuestra tecnología. Funciones exclusivas, desarrollamos tecnología, tenemos más de 140 patentes en tecnología para ofrecer precisamente funciones que nos hacen diferentes a otras soluciones para estas y conjuntarlas en esta tecnología en una sola consola. ¿Okay? ¿En qué aspectos es donde tenemos todas estas funcionalidades de protección, como que les comentaba, de datos? No simplemente es la parte de respaldar la información, de proteger la información, sino todo el tema de seguridad, todo el cuidado de los dispositivos para protegerlos contra amenazas. Por supuesto, en el campo de la prevención, en donde vamos a ofertar y tenemos tecnología para crear planes de protecciones inteligentes, y a esto nos referimos en que los planes van a verificar
durante el proceso de creación, que no entren en conflicto con otros planes, que el dispositivo tenga otra suite fuera de Acronis que está utilizando y que está protegiendo el dispositivo para no entrar en conflicto. A ese nivel entra esta inteligencia de esos planes. Y también por el tema de alertamientos. Va a poder alertarnos sobre esas amenazas existentes. En el campo de la detección, por supuesto, una conjunción de diferentes motores de detección, estáticos, dinámicos, basados en comportamiento, basados en heurística, basados en inteligencia artificial y en lenguaje máquina, en lenguaje de aprendizaje de máquina. Esos motores están unificados precisamente en las funciones de detección a diferentes capas, y ahorita vamos a ver esas capas en donde entran cada uno de estos motores y cómo se hablan entre sí para poder hacer precisamente todo el tema de detección. En el campo de respuesta, por supuesto, tenemos que dar respuesta a esas amenazas de diferente índole a diferentes niveles. Ataques con una visibilidad completa, es decir, que el administrador pueda darse cuenta de qué está sucediendo, se pueda reportar y pueda tomar además acciones, ya sea el operador y además la propia solución, acciones automáticas, acciones automatizadas, planificadas, con base en análisis de inteligencia artificial, por ejemplo, en cada dispositivo. En el campo de recuperación, por supuesto, ofertar las funcionalidades para que en caso de algún ataque consumado, en caso de que se llegara a ser así, o de requerirse una recuperación de información, por supuesto tenemos los mecanismos para poder recuperar la información sin necesidad de tener mucha complicación y altos tiempos en hacer esta recuperación. Y además, hablando de recuperación proactivas, por ejemplo, mediante la aplicación de parches, la verificación de vulnerabilidades para evitar precisamente esa pérdida de información. Y funciones adicionales incorporadas en el campo de análisis forense para ofertar en el caso de tener que hacer, por ejemplo, un análisis de un dispositivo que falló por alguna razón, tengamos la información recopilada de lo que estaba sucediendo en ese equipo como parte de un respaldo para poder realizar ese análisis forense de lo que estaba sucediendo en ese equipo. Entonces, esta información está disponible también en cada dispositivo. Ahora, específicamente hablando de ya cómo está compuesta la solución. Tenemos como parte de Cyber Protect, en este bloque lo que representa este gráfico es los diferentes grupos en donde están, valga la redundancia, agrupadas las diferentes funcionalidades. Cyber Protect Cloud tiene el grupo de seguridad. Hay funciones que están dentro de la parte de seguridad que están en la solución de forma automática. Tenemos funciones en la parte de administración, en la parte de respaldos, en la parte de recuperación de desastres, en la parte de sincronización y uso compartido de archivos y en la parte de notarización. Por la traducción aquí se menciona como certificación, pero la traducción del producto es notarización. ¿Qué es esto? Es una parte de certificación. Y dependiendo del esquema, hay esquemas que se cobran, por ejemplo, aquí pago por uso, es decir, conforme el cliente vaya utilizando estas funcionalidades, se le cobrará por lo que vaya consumiendo. Hay algunas funcionalidades que están incluidas. Este gráfico representa precisamente eso, que el cliente tiene en automático por el solo hecho de tener el agente instalado de Acronis, todas estas funcionalidades incorporadas, la parte de seguridad, de administración y todas estas de acuerdo a conforme lo vaya utilizando, pero están disponibles. Es decir, el cliente va a tener una puntuación de CyberFit, una evaluación de vulnerabilidades y todos estos bullets que vemos aquí, en automático, estas funcionalidades el cliente las va a tener. ¿Okay? Ya vamos a ver más adelante que estos grupos, estas funcionalidades se pueden extender a voluntad, se pueden extender cuando el cliente decida adquirir esos paquetes avanzados que van a extender algunas características de seguridad, algunas características de administración, de recuperación de desastres, de seguridad y adicionar otras más
para extender las capacidades de protección. Ahorita lo vamos a ver cuando entremos en la parte de los paquetes avanzados. Pero lo importante aquí es entender que de forma inmediata, sin ningún costos adicionales, los usuarios van a poder, nuestros clientes van a poder tener funciones de protección inmediata con estas funciones, protección anti-ransomware, que es una protección crítica en este momento. Los ataques de ransomware están creciendo y son muy severos porque atacan de dos formas. Encriptan y piden un rescate por la llave de encripción y además nos extorsionan nuevamente para no liberar la información robada, ¿no? Entonces, esta protección anti-ransomware está aquí como funcionalidad base, como funcionalidad incorporada desde el primer día. Una detección antivirus, anti-malware, cualquier malware que sea posible detectar, lo vamos a tener aquí como engine de detección. Control de dispositivos, etcétera. Todos estos bullets que vemos aquí los va a tener ya integrado el cliente de forma automática. Y en la parte de extensibilidad, la parte de paquetes avanzados, desde aquí el core de lo que queremos platicar precisamente hoy es esta parte que vemos en la parte de arriba. La parte central, lo que veíamos en el slide anterior, y estos paquetes, estas funcionalidades son las que se van a poder ofertar. Lo interesante de esta solución es que es completamente modular. El cliente va a tener de entrada, como comenté, todas las funcionalidades que veíamos en la parte central de forma automática, sin ningún costo adicional. Y la solución va a ofertar de manera modular. El cliente va a poder optar por cuántos de estos paquetes en qué momento en el que decida y para los dispositivos que él decida. Es decir, no tiene que comprarlos todos, absolutamente todos. Puede adquirir los paquetes únicamente que decida y únicamente para los dispositivos que quiera. Por ejemplo, si el cliente necesita un paquete de respaldo avanzado para 4 de los dispositivos que tiene, de los 100 que tiene, lo puede hacer. Y es aquí donde entra precisamente este upsell y este cross-sell. Podemos ofertar funcionalidades hacia nuestros clientes que no tienen, por ejemplo, en la parte de email security, o podemos ofertarles funcionalidades en la parte de disaster recovery que a lo mejor el cliente no tiene. Entonces, esas son las funcionalidades, esa es la flexibilidad que ofrece esta solución para hacer esto. ¿Qué funcionalidades tenemos en la parte de paquetes avanzados? Funciones extensibles en el tema de administración de dispositivos, management, de respaldos, disaster recovery, de protección a nivel de email. Un gran porcentaje de las amenazas que están llegando y que afectan a las compañías, gran porcentaje entra precisamente por el email. El otro gran porcentaje también entra por navegación, que también tenemos precisamente esa parte. Pero tenemos una funcionalidad extensible exclusivamente para detectar esas amenazas vía email y esto lo vamos a ver. File Sync and Share, una suite de compartición, una suite de colaboración y compartición y sincronización de archivos para los equipos de trabajo y toda una suite de Data Loss Prevention. ¿Okay? Eso lo vamos a desglosar más a detalle un poquito más adelante. Pero entonces, esto es lo que tenemos. Y cada uno de estos bullets, como vemos aquí, por ejemplo, en Advanced Email Security, cada uno de estos bullets son las funcionalidades que se van a extender al adquirir, por ejemplo, cada uno de estos packs. Vemos, por ejemplo, en Email Security que tenemos capacidades de detección anti-phishing. Vamos a detectar esos emails que vienen con la intención de tratar de engañar a cierto grupo de nuestros usuarios. Eso es el phishing. Vamos a detectar precisamente también todo el tema de spam, correos spam, algún correo que venga con malware, llámese virus o cualquier tipo de malware que venga en el correo. Identificación de correos que intenten hacer suplantación de identidad, filtrado URL. Y así para cada una de estos paquetes avanzados. Vamos a entrar a más detalle, a cada uno de ellos para que los veamos específicamente. Pero ya con esto pueden ver precisamente las capacidades y las funcionalidades que va a tener cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, les mencioné hace un momento que esta suite, esta solución está
diseñada, la tecnología está diseñada para proteger a diferentes capas. ¿Cuáles son estas capas? Precisamente la capa proactiva, la capa activa y la capa reactiva. Y para cada una de estas capas hay diferentes funcionalidades, hay diferente tecnología diseñada específicamente para actuar dentro de estas capas. En la protección proactiva, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué es lo que actúa en esta capa? Esta es la que se ejerce antes de tener una contingencia, antes de tener un problema, es lo que nos va a permitir adelantarnos precisamente hacia los problemas. Y con base en esa protección proactiva, hemos desarrollado funcionalidades. Por ejemplo, evaluación de vulnerabilidades. Permitirle al administrador tener una lista de las vulnerabilidades encontradas en el sistema operativo y en las aplicaciones para poderlas remediar, para poder cerrar esas brechas de seguridad que hay en esos sistemas operativos y en esas aplicaciones. La solución va a identificarlas con base en cada dispositivo y nos va a dar esa lista para poderlas parchar precisamente. Va a identificar cuáles son los parches liberados por cada uno de los fabricantes para cerrar precisamente estas vulnerabilidades y de forma completamente proactiva. Y lo tenemos, de hecho, en dos formas, en proactivas y en reactivas. Pero esto es muy importante porque esto nos va a permitir, como se menciona aquí, ahorrar tiempo, programar precisamente estos mantenimientos y reducir el impacto de la productividad. Y eso es de forma completamente proactiva. De antemano tenemos ya esta lista, de antemano tenemos ya identificados qué dispositivos son a los que tenemos que implementar estos parches y podemos programarlos precisamente para reducir todo esto. Eliminación de malware en las copias de seguridad. Y eso también es un diferenciador, porque estos planes, esta funcionalidad la aplicamos a demanda. Es decir, yo voy a crear mis respaldos, pero además voy a crear en algún otro tiempo, cuando no impacte mis dispositivos, la revisión de mis respaldos para verificar que no contengan malware. Y esto es sumamente útil porque me va a garantizar que cuando yo tenga que hacer una restauración de información, ese respaldo no tenga malware. Entonces, de antemano estoy revisando esos respaldos para que no tengan malware. Prevención de infecciones recurrentes en los parches de recuperación. Por ejemplo, también tenemos lo que conocemos con la implementación de parches a prueba de fallos, en donde también se va a prevenir precisamente la reinfección a través de parches en la recuperación y podamos hacer rollbacks también de estos parches. Prevención de la eliminación de copias de seguridad a través de un malware. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un ransomware? Un ransomware lo primero que hace es, por supuesto, encriptar la información del dispositivo atacado y seguido lo que intenta hacer es encriptar los respaldos para evitar que una persona, una compañía pueda no pagar ese ransomware recuperándose por sus respaldos. Entonces, lo que hace es buscar los archivos de respaldos y deshabilitarlos o encriptarlos. Tenemos la tecnología precisamente para evitar que se pueda realizar algún tipo de encripción sobre el propio servidor, por supuesto, pero también sobre los respaldos a través de seguridad, respaldos inmutables. Entonces, esto también es una forma proactiva de protegerlo. En la capa activa, cuando se ejerce la protección activa es en el momento, en la detección, en la ejecución de diferentes mecanismos, puede ser en memoria, puede ser en la copia de un archivo, en la descarga de un archivo. En ese momento se activa precisamente esta protección en ese momento. Y para esta capa tenemos funciones que permiten precisamente la protección de los datos al detectar cualquier tipo de malware, ransomware, rootkit, troyanos, gusanos, cualquier malware que ustedes puedan mencionar. En el momento de la ejecución, de la detección, del copiado, de la inyección, en ese momento es cuando se va a detectar ese ransomware y se van a tomar las medidas pertinentes. Se va a reportar, por supuesto, y se va a bloquear ese malware y se va a eliminar. Inclusive tenemos la tecnología contra ransomware para revertir una encripción que se está llevando a cabo. Vamos a detener el proceso de encripción y si llegara a encriptar algún archivo, podemos y tenemos la capacidad para revertir esa encripción.
a través de esta protección activa, por ejemplo. La autoprotección para que el malware o el atacante no pueda desactivar la protección anti-ransomware, no pueda desactivar el agente de Acronis y, por supuesto, tampoco pueda desactivar que se puedan modificar los respaldos y encriptar los respaldos, por ejemplo. Y en la capa reactiva, por supuesto, lo que tiene que ver con cómo nos podemos recuperar, cómo podemos hacer una restauración de los respaldos, y tiene que ver también con la capacidad de hacer un disaster recovery. Entonces, tenemos funciones incorporadas en la solución para hacer disaster recovery con base en los respaldos, para mantener nuestras cargas críticas funcionando. En caso de alguna contingencia con un equipo crítico, podemos hacer un failover en la nube de estos equipos y mantener nuestra continuidad de negocio, mantener nuestra productividad. Y eso va a reducir, por supuesto, los RTOs y los RPOs, sin pérdida de datos. Y también nos va a proporcionar la capacidad de incluir y tener información forense para, en caso de ser necesaria, hacer una investigación, una auditoría de qué sucedió sobre algunos dispositivos. Podemos tener esta información forense como parte del resguardo de la información para poderla realizar. Esto nos va a permitir mejorar la productividad porque cubrimos, y ahorita lo vamos a ver también, muchas cargas de trabajo. Prácticamente todas las cargas de trabajo que un cliente tenga, y por cargas de trabajo me refiero a dispositivos, diferentes tipos de dispositivos, ya sea físicos y virtuales o aplicativos, los vamos a cubrir con esta solución. Vamos a mejorar la administración, a asistir a la administración a través, por ejemplo, de control remoto. Podemos tomar el control remoto de los dispositivos para realizar una tarea de asistencia hacia algún usuario. Y podemos incorporar de forma muy rápida, por ejemplo, los planes, porque ya hay planes preconfigurados que únicamente los aplicamos cuando damos de alta un dispositivo. Esto es sumamente rápido. Eso es con un clic podemos tener ya un nuevo dispositivo recién agregado. Le aplicamos un plan de protección que tiene la suficiente protección para proteger a los equipos que están recientemente agregados. ¿Okay? Y también en otros segmentos, cómo es que actúa la solución a nivel de protección, de seguridad y de rendimiento, con tecnología para incorporar otros fabricantes, otro software de fabricantes, por ejemplo, aplicaciones colaborativas como Zoom, Webex, Microsoft Teams, para evitar que a través del uso de esas tecnologías puedan infectar. Si recuerdan, hace un par de años, cuando empezó todo este tema de la pandemia, pues el uso de este tipo de aplicaciones se disparó, precisamente porque la gente estaba trabajando desde su casa. Entonces, hubo muchas vulnerabilidades detectadas, sobre todo con Zoom. Entonces, eso lo detectó precisamente Acronis y con base en eso actualizó la tecnología para que no se pudiera o proteger precisamente las sesiones de Zoom para que no pudieran ser secuestradas, para que no se pudiera inyectar código a través de estas sesiones de Zoom y escalar privilegios, plantar un backdoor en los dispositivos a través de las sesiones de Webex o de Teams o de Zoom o de Skype, precisamente para plantar esto. Entonces, no solamente es nuestra solución, sino también soluciones de terceros las que podemos proteger. Protección contra fallos, discos duros. Esto también es muy interesante porque tenemos la capacidad de detectar y hacer pronósticos de falla en los discos duros de los equipos y que vamos a colocar en la pantalla a nivel gráfico, a nivel muy rápido, que el administrador pueda identificar de forma muy rápida cuando un dispositivo está propenso a fallas y hacer un análisis y un pronóstico de falla de este disco duro para que pues, se puedan tomar acciones inmediatas. Okay. Soluciones de sincronización, como ya lo vimos, incorporando servicios como File Sync and Share para darles a nuestros usuarios la capacidad de tener un área compartida en la nube, un repositorio de archivos en donde el usuario puede subir, puede descargar, puede editar en línea, puede compartir esos archivos de forma segura para efectos de colaboración. Temas de seguridad, por supuesto, toda la tecnología está desarrollada con inteligencia artificial
Justo lo que les comentaba, detección de inyección a través, por ejemplo, de estas aplicaciones basada en inteligencia artificial y en comportamientos. Aquí entran los engines que yo les estaba comentando hace un momento. Hay diferentes motores de diferente tipo para diferente tipo de amenazas. Aquí vemos, por ejemplo, un método de inyección que se detecta a través de un motor de inteligencia artificial. Otro motor que se encarga de hacer análisis de entropía, por ejemplo, para el comportamiento del ransomware. Otro motor dedicado a la detección de rootkits, porque los rootkits trabajan, las familias de los malware son diferentes entre sí, tienen diferentes mecanismos de acción, entonces se requieren diferentes métodos de identificación y se requieren diferentes motores de identificación para cada diferente familia. Entonces, es aquí donde estos diferentes motores se conjugan y hablan entre ellos para precisamente hacer esta detección. Esta es otra detección de rootkits mediante el análisis de datos en las copias de seguridad, por ejemplo, o mediante el análisis en memoria. Otro tipo de análisis es el análisis heurístico, por ejemplo, para detectar funcionalidades sospechosas con respecto a cómo funciona un virus, por ejemplo. ¿Okay? Y por supuesto, toda esta tecnología tiene que ser ágil, tiene que ser ligera, no tiene que impactar al rendimiento de los equipos. Y para eso proveemos no solamente en que el agente sea un agente ligero, sea un agente inteligente que solamente se encargue de ejecutar los segmentos de códigos necesarios para la actividad que va a realizar, y no todo absolutamente, porque recuerden que es un solo agente, sino que haga análisis de seguridad de antivirus en los planes de acuerdo a la carga de trabajo que tenga cada dispositivo. Podemos ajustar esos planes para prevenir que se haga un impacto negativo en el equipo. Eso obviamente va a reducir los tiempos de inactividad porque podemos programar los planes, no solo para el análisis de antivirus, sino también, por ejemplo, para la implementación de los parches. Podemos programar cuándo queremos hacer los parches y tenemos mecanismos para hacer un rollback en caso de un parche innecesario, que es esta característica precisamente de parches a prueba de fallos. ¿Okay? Y una característica también muy interesante es esto, precisamente. Podemos agregar de forma automática, es decir, la solución va a aprender del comportamiento y con base también en los respaldos de los equipos, lo cual es completamente disruptivo. Es decir, no vamos a impactar en absoluto el comportamiento y el desempeño de los equipos, y vamos a estar aprendiendo de qué está en ejecución de los dispositivos, qué proceso está en ejecución de los dispositivos, para agregarlos automáticamente a listas blancas, para evitar que sean detectados, por ejemplo, y que nos den un falso positivo. Entonces, esto es sumamente interesante porque esto se hace de forma automática, lo aprende automáticamente la solución. ¿Okay? Ok, entonces voy a desglosar, hacer una descripción genérica de las principales características. Uno es, una solución es una arquitectura de nube híbrida, es decir, sí es una solución de nube, pero mencionamos que es nube híbrida porque podemos hacerla en nuestra nube y podemos hacerla en la nube de ustedes, en infraestructura de ustedes. Ustedes pueden aportar tecnología, infraestructura, para que la solución funcione en ambos. Se soportan más de 20 tipos de carga de trabajo, y otra vamos a ver, hay un slide específicamente que habla respecto de esto, para tener más detalle de qué estamos hablando al respecto de estos tipos de cargas de trabajo. Copia de seguridad de archivos a imágenes de disco, es decir, tenemos la capacidad de hacer un respaldo completo que nos permita restaurar una máquina desde cero, y tenemos la capacidad de hacer estos respaldos a nivel de archivos. Un solo archivo podemos incluir en la copia de seguridad, con diferentes esquemas de respaldos, por ejemplo, full, incremental o diferencial, o una combinación, y yo puedo armar mi propia configuración. Recuperaciones instantáneas, tenemos básicamente 7 u 8 formas de cómo podemos recuperar un solo equipo, desde recuperaciones bare metal hasta recuperaciones granulares por aplicación o por un solo archivo, por ejemplo. Almacenamiento flexible,
podemos almacenar básicamente cualquier dispositivo que tengan de almacenamiento que se vea a través de la red, lo podemos utilizar. Somos completamente agnósticos al hardware y vamos a poder utilizar cualquier tipo de almacenamiento disponible para almacenar ahí los respaldos. Y es una solución precisamente pensada para proveedores de servicio. Obviamente para beneficiar a los clientes, pero también pensada en ustedes para todo lo que hemos mencionado. Facilidad de uso, facilidad de adopción, generarles revenue recurrente, generarles la facilidad de hacer cross-sell, upsell y de tener servicios adicionales para sus clientes. ¿A qué no me refería, por ejemplo, con las opciones de almacenamiento flexible? A que podemos almacenar, por supuesto, en data centers de Acronis. Nuestra solución está hosteada en nuestros propios data centers. Tenemos data centers propios y un poco más adelante en la solución les voy a mostrar un slide donde están estos data centers propios de Acronis, pero también tenemos convenios con data centers de Google y de Azure, de tal forma que sus clientes o ustedes podrían optar en dónde quieren almacenar la información de los respaldos, Google y Azure, y es completamente transparente, es exactamente el mismo costo, no tiene ninguna implicación esto, salvo que esto obviamente estaría en un data center de Google o de Azure, si es que así se prefiere, pero también podemos incorporar almacenamientos de nubes de terceros a través de algún mecanismo. Y esto es porque los protocolos son diferentes, soportamos almacenamiento que soporte protocolos S3, entonces podemos incorporar y almacenar ahí los respaldos de los clientes. Y por supuesto, lo que comentaba, podemos almacenar utilizando tecnología de ustedes para almacenar los respaldos de sus clientes, si así lo determinan. Y esto sí tiene un costo preferente, un costo-beneficio para ustedes. Y hablando de almacenamientos locales, el cliente podrá almacenar, por supuesto, en cualquier tipo de mecanismo de almacenamiento que tenga disponible. Discos locales, recursos compartidos vía la red, por diferentes protocolos y mecanismos propios que podemos crear, por ejemplo, algo que conocemos como un protected site que podemos utilizar para crear particiones dentro de un almacenamiento y guardar únicamente almacenamientos de respaldos. ¿Okay? Y este es lo que les comentaba. Estas son las cargas de trabajo que soportamos. Es decir, podemos incorporar dentro de la consola, de una sola consola, como les comentaba, todas estas cargas de trabajo, todos estos dispositivos y aplicativos, gestionarlos desde la misma consola, verlos y tratarlos como cualquier otro dispositivo. Sobre el stack de Microsoft, podemos, por supuesto, tener máquinas en Azure, máquinas virtuales en Azure protegidas, y Windows servers, ya sea físicos o virtuales, PCs con Windows, todas las versiones de Windows, muchas versiones de SQL Server, aplicativos con Exchange, por supuesto, SQL Server, SharePoint, Active Directory, Hyper-V, por supuesto, a nivel del hipervisor y con sus máquinas virtuales, Microsoft 365, por supuesto, como organización. Este es un respaldo que se realiza de nube a nube. Microsoft 365 y Google Workspace son respaldos que se hacen de nube a nube, es decir, accesamos la información directamente desde Microsoft 365 en la nube y respaldamos directamente hacia la nube. Son, por la naturaleza de las aplicaciones, son aplicaciones SaaS, entonces el respaldo es SaaS. Entonces, el respaldo es de nube a nube, tanto Microsoft 365 como Google Workspace. Pero también podemos tener en la misma consola registradas instancias de EC2, de Amazon, servidores Linux con las principales distribuciones con un amplísimo gama de versiones para cada una de las distribuciones de Linux, Mac OS, por supuesto, y dispositivos móviles, tanto iPhone como Android y por supuesto iPads en caso de Mac. Bases de datos SAP HANA, MariaDB y MySQL. También los protegemos a nivel de bases de datos y por supuesto Oracle. Y a nivel de hipervisores, toda esta gama de hipervisores dentro de la misma interfase. Y esto también es una diferenciación porque esto es muy interesante. Podemos tener hipervisores, todos estos hipervisores registrados en la consola y podemos respaldar
una máquina virtual, por ejemplo, que está con VMware, podemos respaldarla en la consola de Acronis y podemos restaurarla, por ejemplo, en Hyper-V. Tenemos máquinas virtuales en Hyper-V y podemos restaurarlas en VMware o podemos restaurarlas en Red Hat Virtualization, por ejemplo. O podemos restaurar, tenemos una máquina de Nutanix y podemos restaurarla en Red Hat. Entonces, esa portabilidad es muy flexible. Y, por supuesto, soportar todos estos hipervisores, cualquier hipervisor que tenga el cliente lo podemos soportar y podemos tener sus máquinas virtuales respaldadas de estos hipervisores. Okay. Ciberprotección segura y eficaz con paquetes Advanced. Aquí vamos a hablar ya un poquito más a detalle sobre cada uno de estos paquetes. Les mencionábamos que, bueno, la idea es que conozcan esos paquetes avanzados. ¿Se acuerdan el slide del igloo? Del igloo me refiero de los semicírculos. Vamos a entrar a cada uno de esos paquetes avanzados. Entonces, ¿qué es esto? Precisamente, cuando me refería al igloo, así le llamamos en Acronis a este slide, es el famoso igloo. Porque parece un iglú, si lo vemos de frente, sería como un iglú, ¿no? Entonces, de nuevo, las funciones base, las funciones con las que el cliente cuenta de entrada, por el solo hecho de tener el agente instalado, son las que veíamos en la parte central azul marino, que veíamos aquí. Y los paquetes avanzados son los que están en la parte superior. Cada uno de estos paquetes, como comentábamos, el cliente tiene la facultad de poderlos adquirir conforme los necesite. No necesita adquirir todos para todo su dispositivo. Si un cliente tiene 10 servidores, pero únicamente necesita, por ejemplo, el pack avanzado de management para 3 de ellos, los puede adquirir únicamente para 3 de ellos. Si también necesita Advanced Security para 5 de esos 10 servidores, podría adquirir también el paquete Advanced Security para 5 de esos servidores. Si la siguiente semana decide que quiere también 2 paquetes adicionales de Advanced Security, también los puede adquirir. Entonces, esa es la flexibilidad que tiene esta solución, de poder incorporar esos módulos conforme los requiera el cliente. Y de igual forma, si ya no los necesita por cualquier razón, los podría desactivar de esa misma forma. ¿Okay? Entonces, ¿qué son todos estos paquetes avanzados? Funciones agrupadas precisamente en lo que llamamos estos paquetes avanzados y tenemos de todos estos, de Email Security, igual funciones avanzadas para la protección de correo, Data Loss Prevention, una suite completa para la protección del contenido de documentos, la protección del flujo de la información dentro de un usuario de un dispositivo hacia afuera o hacia dentro de la compañía para detectar precisamente qué está enviando los usuarios, a quién y qué. Advanced Security, todo el tema de seguridad de los dispositivos. Advanced Management para el tema de parchado, por ejemplo, para cyber scripting, para identificaciones de fallos de los discos duros, inventario de software. Advanced Backup, funciones avanzadas para el tema de respaldos sobre diferentes cargas. Funciones avanzadas para el tema de Disaster Recovery, para poder hacer y tener diferentes mecanismos de conectividad y funciones avanzadas, y Sync and Share. Entonces, vamos a ver una breve descripción de cada uno de ellos. En el tema de respaldos, el paquete de respaldos, las funciones avanzadas de backup, diseñado específicamente para reforzar el tema de respaldos. Que incremente la productividad, por ejemplo, y la automatización mediante respaldos de la información. Y una función muy específica y muy interesante es esta, la protección continua de datos. Yo tengo mi respaldo, por supuesto, que voy a programar con el esquema que yo defina, full, incremental, diferencial, lo que sea, un respaldo de máquina completa o un respaldo selectivo, un solo archivo o una sola carpeta, como yo lo tenga. Además de eso, yo puedo aplicarle una protección continua. ¿Qué es esto? Yo puedo seleccionar por aplicación o por una carpeta en específico. Por ejemplo, todo lo que yo ponga dentro de esa carpeta va a ser susceptible a esta protección continua. O yo puedo seleccionar por aplicación. Vamos a pensar un ejemplo en donde yo tengo un usuario que utiliza en su día a día
aplicaciones de Office, Excel, PowerPoint, Word, y durante el día de trabajo genera muchos archivos de Excel, muchos archivos de PowerPoint, y esos archivos van a ser respaldados hasta que el plan de respaldo se ejecute. Por ejemplo, vamos a tener un plan de respaldos los viernes o todos los días, en el mejor de los casos, todos los días a las 6 de la tarde. Pero ¿qué pasa con esas aplicaciones que este usuario genera durante todo el día? No se van a respaldar, esos archivos no se van a respaldar sino hasta que dé el tiempo a las 6 de la tarde que se ejecute el respaldo. Pero ¿qué pasa si se eliminan ciertos archivos? Si alguien los elimina o si tuvo un problema esa máquina y elimina el trabajo de día a día. Muchos archivos que se van a perder porque no se ejecutó el respaldo, porque no llegó la hora de ejecución. Esta protección continua es precisamente pensada en eso. Lo que va a hacer esta protección continua va a identificar esa selección que yo le dije, búscame los archivos de Office, Excel, PowerPoint, Word, y en cuanto el usuario cree un nuevo archivo de Word, un nuevo archivo de Excel o de PowerPoint, en ese momento ese archivo de Word, ese archivo de Excel, o cuando el usuario le dé guardar a sus cambios, ese archivo únicamente es el que se va a respaldar. Ese cambio que hizo en ese archivo en el que estaba trabajando, que llevaba 2 horas trabajando y le dio save, le dio guardar, en ese momento ese archivo es el que se va a guardar, se va a respaldar, para evitar precisamente esa pérdida de información. Si en los siguientes 15 minutos le da un pantallazo azul y el equipo falla, va a poder recuperar esos archivos en los que estuvo trabajando durante 2 horas. Por eso es muy interesante, muy útil esta protección continua de datos. ¿Okay? Funciones avanzadas, por ejemplo, para la protección anti-malware de los propios respaldos. Es decir, voy a poder hacer análisis anti-malware y eliminación del malware. No solamente lo voy a detectar, sino lo voy a eliminar de los respaldos que ya se elaboraron, que ya se enviaron. Así sea, ya pasaron 3 meses de que yo hice los respaldos y los tengo almacenados en la nube con mi plan de respaldos de 3 meses, voy a poder hacer un análisis de malware y eliminarlos, para evitar así que si en caso de que tenga que hacer una restauración, ese respaldo no va a tener ningún tipo de malware. ¿Okay? Y por supuesto voy a extender las capacidades sobre lo que puedo hacer un respaldo. Servidores con Exchange, servidores con SQL Server que estén en cluster. Si bien las funciones base voy a poder respaldar esto, voy a necesitar un paquete avanzado si mis servidores de SQL Server o de Exchange están en cluster. Si necesito hacer un respaldo de la base de datos de Oracle, voy a necesitar un paquete avanzado. Si quiero respaldar SAP HANA, por ejemplo, o mis Oracle RAC, lo voy a necesitar un paquete avanzado de respaldos. Y es ahí donde voy a poder hacer ese upsell precisamente para aquellos clientes que tengan este tipo de funcionalidad, ¿okay? O que requieran más bien este tipo de funcionalidad. ¿Okay? En la parte de Disaster Recovery, el paquete avanzado de Disaster Recovery, ¿qué me va a permitir hacer? Por supuesto, mejorar la inactividad a través de diferente tipo de conectividad. Acronis ofrece 4 tipos de conectividades para establecer el failover y el failback a través de conectividades sitio a sitio, VPNs de sitio a sitio y también mecanismos de IPsec. Este paquete avanzado me va a permitir precisamente establecer ese tipo de conectividades, sitio a sitio, punto a sitio y conectividad IPsec para establecer y reducir los tiempos de inactividad. Me va a permitir, por ejemplo, también utilizar planes, utilizar templates para crear y mejorar la forma en cómo voy a hacer o programar mis failover a través de algo que se llama runbooks. Voy a poder, por ejemplo, programar cómo voy a levantar o cómo voy a hacer un failover en caso de una contingencia, en qué orden voy a levantar mis equipos. Ahí lo voy a programar en ese runbook para que no tenga que hacer 1 a 1 el levantamiento, no tenga que ser 1 a 1 el failover y el failback de esos equipos. Puedo generar un plan a través de estos runbooks para hacer esto de antemano y ejecutar una sola tarea para cuando necesite hacer un failover y un failback, por supuesto. Y por supuesto, la capacidad de incrementar esto, de nuevo hacer
cross-sell de funcionalidades que un cliente requiera para ofertar precisamente la continuidad de negocio. No perder productividad ante la caída de sus cargas críticas que van a estar trabajando en otro sitio, pero que van a ser una extensión de su red. Es decir, estos elementos van a estar trabajando en un data center de Acronis, pero que van a fungir como si fueran una extensión de la red del cliente. Simplemente van a estar en otro sitio físicamente, en la nube de Acronis. ¿Okay? El paquete avanzado de seguridad, si bien el paquete básico incluye, por supuesto, la parte de ransomware y la parte de escaneos de antivirus, esto va a complementar y extender las capacidades, va a agregar otros engines adicionales, otros motores adicionales para la protección de exploits, por ejemplo, para la identificación en el momento en el que se intente hacer una utilización de un exploit identificado en el equipo, este engine lo va a detener y lo va a notificar, por ejemplo. Vamos a extender las capacidades proactivas mediante el filtrado de URLs, es decir, vamos a otorgar navegación segura a nuestros usuarios, en un usuario que intente por conocimiento de antemano o por inocencia accesar un sitio malicioso, la solución lo va a bloquear de forma automática. Y además nosotros tenemos la capacidad de filtrar, que aunque no sean sitios maliciosos, por ejemplo, que los usuarios no accesen a ciertos sitios por categorías. Tenemos 44 categorías las cuales podemos bloquear. Por ejemplo, por supuesto, pornografía, por ejemplo, temas de sitios que hablen de armas, sitios que hablen de drogas, de descargas ilegales, de citas en línea, de videos, de muchísimas. Hay 44 categorías que podemos seleccionar para bloquear, para filtrar precisamente el acceso a estos sitios. ¿Okay? Y por supuesto todo el tema de detección de malware en los respaldos, para poder hacer la detección de malware en los respaldos. Automatización, por supuesto, vamos a permitir que esto sea aplicado de forma automática, se pueda planificar y se pueda ejecutar de acuerdo a cada plan que se va a crear en cada uno de los dispositivos. Y la capacidad de utilizar o establecer que se guarde la información forense en los respaldos para poder hacer una investigación posterior en el caso de ser necesario. Esta característica de nuevo está aquí en la parte de seguridad avanzada. Es decir, yo le voy a indicar como parte de respaldos que me guarde información forense, es decir, ¿qué tipo de información va a guardar? Por ejemplo, todos los procesos que estaban en ejecución en el equipo con nombre y apellido, va a guardar un DOM de memoria, va a guardar los usuarios que estaban en ejecución en el equipo en ese momento y más información relevante para hacer este tipo de análisis. Esta información que se va a guardar en el respaldo se guarda en el mismo archivo de respaldos del dispositivo, pero se accesa de forma diferente, es decir, está separado lógicamente en el mismo archivo. Es decir, yo voy a poder restaurar mi información de mi dispositivo sin tener que restaurar la información forense y de igual forma yo puedo restaurar únicamente la información forense sin necesidad de restaurar todo el dispositivo. Esto es, de nuevo, únicamente para poder hacer el análisis posterior en caso de ser necesario. En la parte de Advanced Management, el pack avanzado de administración, ¿qué nos va a permitir hacer? Todo el tema de parchado. Va a identificar precisamente los dispositivos, qué dispositivos tienen qué sistema operativo y qué aplicativos, y va a identificar qué parches están liberados por los fabricantes para esos aplicativos. Nos va a disponibilizar la lista de todos esos parches, nos va a permitir llevar un control y una administración de los parches aplicándolos, generando una política de aplicación de los parches. Es decir, yo voy a poder programar cuándo, a qué hora quiero aplicar qué parches por dispositivo o por grupo de dispositivo, lo cual, por supuesto, va a ahorrar mucho esfuerzo porque se va a hacer de forma automática, aunque también lo permite de hacer de forma
manual, selectiva. Yo como administrador tengo la lista, yo veo cuáles son los parches, yo puedo priorizar cuál va a ser la implementación, puedo seleccionar cuáles son los parches que voy a mantener como aprobados, como rechazados, para poder priorizar precisamente esa lista y crear un plan automatizado para hacer esa implementación cuando yo lo defina. Y por supuesto también el tema de vulnerabilidades. Si bien el tema del escaneo de vulnerabilidades, es decir, el análisis de los dispositivos para ver las vulnerabilidades, es una funcionalidad base, es decir, esta está incluida en automático cuando el cliente adquiere la solución. La lista de vulnerabilidades está visible. La implementación de los parches para remediar estas vulnerabilidades sí está como parte del pack avanzado. ¿De acuerdo? Entonces, es una combinación aquí. Okay. En la parte de email security, esta funcionalidad es muy completa. De hecho, es tan completa que tiene su propia consola. Es una tecnología a través de Perception Point que nos va a ayudar precisamente a detener todas las amenazas que llegan por el correo electrónico. Es una suite dedicada precisamente a analizar el correo entrante de nuestra organización y va a detectar 7 capas de amenazas. Todas las amenazas que llegan a través de los correos, en donde nos invitan, por ejemplo, a darle clic a un URL, va a identificar precisamente URLs maliciosas dentro de un correo, es decir, viene la cadena del texto, viene el URL y va a analizar ese URL con diferentes algoritmos de reconocimiento de imágenes, con análisis de reconocimiento de la reputación del propio URL, del análisis de la IP, del dominio, del aprendizaje automático. Aquí hay también modelos de Machine Learning para hacer esas comprobaciones de estos registros, para determinar si ese URL, si el dominio del cual se está enviando este correo es un correo malicioso o no. Entonces, hay diferentes engines también que van a hacer esa detección en diferentes capas. Por ejemplo, obviamente todo el tema de malware, todo el tema de virus que ven que puede llegar ya sea en un archivo como parte de un attachment del correo o como un archivo zipeado dentro del correo a diferentes niveles, inclusive un archivo que está zipeado dentro de un archivo zipeado a diferentes niveles de ¿cómo se llama esto? De anidación, perdón, se me olvidó la palabra, anidación, lo va a poder identificar. Va a descomprimir sin necesidad de ejecutarlo el archivo comprimido hasta dar con el archivo original y hacer ese análisis para verificar que es un archivo infectado y lo va a realizar. Todo eso en el momento en el que llega. Y esto lo que hace la solución es que va a bloquear, es decir, no le va a entregar el correo al usuario si detecta que es un malware. Eso se llama un veredicto. Va a efectuar un veredicto y si el correo tiene algún veredicto que es de malware, de phishing, de intento de suplantación de identidad, de spam o algún tema de malware, lo va a mandar a la cuarentena y no se lo va a entregar al usuario. Y eso lo hace de forma muy, muy rápida. Aquí lo que nosotros presumimos mucho es el tema de detección. Las detecciones se hacen hasta un máximo de 30 segundos, por ejemplo, cuando hay otras soluciones que se tardan hasta minutos en hacer la detección. Nosotros lo hacemos de forma muy, muy, muy rápida. Y todo eso lo muestra en su consola, nos va a dar todos los reportes respectivos, nos va a dar todo el análisis que viene con un correo, inclusive nos va a detectar, por ejemplo, los patrones de cómo trabaja un virus y nos va a mostrar de forma gráfica cuáles serían las técnicas que se hacen para evadir precisamente esto de forma gráfica dentro de la propia solución. ¿Okay? Entonces, esto es lo que hace esta solución. Este paquete avanzado
para detectar precisamente cualquier tipo de amenaza proveniente desde el tema de correo. Y de nuevo, esto sirve para proteger a los usuarios a nivel del correo antes de que lleguen los correos. Si bien el usuario, por ejemplo, si no tuviera esta solución, le va a llegar el correo, el usuario le va a dar clic a un link malicioso que viene parte del correo, va a descargar un malware y ahí podrá identificarlo también la solución. Esto es un paso antes, esto es un paso para prevenir precisamente eso, en donde vamos a detectar que los correos no lleguen. Y con eso vamos a reducir considerablemente cualquier tipo de ataque. ¿Okay? Paquete avanzado de Cyber File Sync and Share, este servicio de sincronización y compartición de archivos, también como parte de CyberProtect, en donde nos va a ayudar a maximizar la producción y la colaboración mediante un repositorio en la nube de Acronis para, de nuevo, ahí poder ofertar a nuestros colaboradores, a los usuarios de los clientes, para que puedan subir, para que puedan descargar, para que puedan editar en línea documentos, subir cualquier tipo de documentos, videos, archivos, audio, cualquier tipo de documento y puedan tenerlo ahí en la nube, puedan compartirlo hacia usuarios de la misma solución y cualquier tipo de persona a través de ya sea un correo o algún enlace. Yo puedo generar un enlace y ese enlace pasárselo a alguien si estoy autorizado, por supuesto, por WhatsApp, por ejemplo, o por cualquier otro mecanismo para que esa otra persona pueda accesar ese archivo, ¿no? Por supuesto, con restricciones, con todo el tema de seguridad, por supuesto, y con tecnología que utilizamos de blockchain, por ejemplo, para hacer la verificación de autenticidad vía Ethereum y con compliance por ejemplo, de HIPAA. Y esto también, de nuevo, les da la oportunidad a ustedes de hacer un cross-sell de un servicio de compartición y sincronización de archivos para aumentar esos revenues de sus clientes. ¿Okay? Entonces, por último, bueno, ¿por qué esta solución de Acronis? Creemos firmemente que esto les va a ayudar a ustedes a alimentar el revenue por usuario al tener más servicios de ciberprotección como portafolio de ustedes y servicios alrededor de esta solución. Ustedes manejan precisamente el margen que van a tener de estos servicios y, por supuesto, la fidelidad de sus usuarios. Vamos a ayudar a reducir los SLAs en diferentes niveles de la organización con respecto de los procesos que tenga cada uno de sus clientes. Con la corrección más rápida de sus cargas de trabajo, soportamos todas esas cargas de trabajo como ya pueden ver, por ejemplo. Vamos a reducir la inactividad de los dispositivos por la caída de algún propio dispositivo mediante los mecanismos de disaster recovery y las recuperaciones que tenemos, por ejemplo. El control de sus costos a través, de nuevo, de una sola solución integrada que incluye múltiples servicios, múltiples funciones de protección, no solamente la parte de respaldos, sino múltiples funciones de protección, con todo el tema de supervisión, por supuesto. Hay un tema muy extenso de reporteo automatizado, por supuesto, toda la administración centralizada de la solución en la nube, una solución que no requiere de ustedes de ningún hardware. Ustedes no tienen que invertir en ningún hardware, ninguna infraestructura, porque está hosteado en la nube. Y el esquema de licenciamiento es muy, muy ágil. Y eso les va a ayudar, por supuesto, a que sus clientes permanezcan con ustedes, demostrarles el valor de lo que están ustedes haciendo con este tipo de soluciones y ofertarles más soluciones, más funcionalidades en sus clientes. Y, por supuesto, obviamente, generar servicios adicionales. Como les comentaba, alrededor, ustedes podrían ofertar servicios de gestión, servicios de implementación, servicios de soporte, servicios de gestoría para todas estas funcionalidades a sus clientes. Y con esto posicionarse mejor como proveedores de protección, de ciberprotección para sus clientes. Bien. Como les había comentado, estos son, por ejemplo, los data centers que tenemos en Acronis. Otra de las razones por qué Acronis. Tenemos data centers propios, 36 data centers al momento. Estamos planeando abrir otro data center en Colombia, en México, por supuesto, y me parece que en Chile. Y por eso me estaba escapando otro. Ya tenemos uno en Brasil para nuestra región,
pero tenemos estos data centers que están con la letra A de Acronis en todo el mundo y 7 convenios con data centers de Google y de Azure para hostear ahí los datos del cliente en diferentes partes del mundo. Obviamente, calificaciones, pruebas independientes, nos sujetamos a este tipo de pruebas cada trimestre, algunos de los logos que seguramente ustedes reconocen, en donde no solamente estamos en estas pruebas, sino lideramos estas pruebas con resultados muy halagadores, como por ejemplo 0% de falsos positivos y números como 99.98% de detecciones y así. Y esos, de nuevo, estos números están disponibles. Participamos y somos y ganadores, por ejemplo, en diferentes iniciativas. Por ejemplo, miembro de Microsoft Virus Initiative, somos miembros de Virus Total, somos participantes y ganadores, por ejemplo, en las pruebas de Test Lab, Anti-Malware Test Labs, y en otras como vemos aquí, ¿no? Tenemos certificaciones de BB100, certificados por ICSA, y pues todas las que vemos aquí. Y de nuevo, constantemente estamos sujetos a este tipo de pruebas y de organizaciones que realizan este tipo de actividades y pruebas. ¿Ok? Certificaciones, también tenemos este tipo de certificaciones, por ejemplo, la FIPS, que tiene que ver con el tema de encripción. Por supuesto, encriptamos el tráfico de la información y en reposo, y utilizamos y estamos certificados a estos niveles. GDPR, también tenemos GDPR, por supuesto estamos en Europa, pero también si hay un requerimiento específico que tenga que cumplir con GDPR, aquí lo tenemos. Todo el tema de HIPAA, por ejemplo, y certificaciones de ISOs, y otras certificaciones que también tenemos disponibles. ¿Okay? Entonces, pues, por último, los modelos de licenciamiento. Solamente hay 2 modelos de licenciamiento. Es sumamente sencillo para los clientes. Solamente se puede optar por 2 modelos por gigabyte o por carga de trabajo. Carga de trabajo es el dispositivo. Y es muy sencillo. Es decir, el cliente puede optar por cualquiera de las 2. No puede tener las 2. Se puede cambiar de una a otra en cualquier momento, pero solamente puede tener una en el momento. ¿En qué consta el modelo por gigabyte? Es muy sencillo. El cliente solamente paga por el almacenamiento que utiliza para sus respaldos. ¿Ok? No importa si está en la nube de Acronis o está en Google o en un data center de Google o el de Azure, es exactamente el mismo. ¿Ok? Hay una diferencia, por ejemplo, si están ocupando, por ejemplo, infraestructura de ustedes, pero no hay un límite, y esta es la parte interesante, no hay un límite, no se cobra por los equipos que se tengan registrados. Puede instalar todos los agentes que quiera. ¿Ok? Este es un modelo. El otro modelo es por carga de trabajo, por dispositivo. Entonces, aquí el cliente requiere pagar por cada dispositivo y por cada tipo de dispositivo, es decir, por un servidor, por una máquina virtual, por una estación de trabajo, por un sitio de Microsoft 365, etcétera. Es por lo que tiene que pagar. Y además, se cobra por el respaldo que se use de almacenamiento únicamente en la nube de Acronis, aquí en la nube de Acronis, o en la nube de almacenamiento de ustedes. ¿Ok? ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos? Bueno, es que aquí se cobra por el almacenamiento, no importa en dónde esté el almacenamiento, no importa en dónde se almacenen los respaldos, en la nube de Acronis, en la de ustedes, o en almacenamiento del cliente, se tiene que pagar por ese almacenamiento, pero no importa los dispositivos, no importa cuántos agentes se instale, aquí se cobra por número y tipo de agentes que se instale, y solamente se cobra por el almacenamiento a un precio diferente que aquí, si se utiliza la nube de Acronis. ¿Okay? Ahora, en algunos casos hay que analizar precisamente los escenarios por cliente, porque en algunos casos este modelo es más conveniente. Hay otros casos en donde este modelo es más conveniente. Y para eso tenemos una calculadora que está disponible para ustedes, que hace precisamente esto. Les muestra cuál es el modelo más conveniente para cada cliente. En donde hay que llenar, bueno, cuántos dispositivos tiene el cliente, de qué tipo, cuánto es lo que está estimando respaldar y en dónde. Y dependiendo de eso,
es lo que va a arrojar la calculadora. Ah, para este cliente es más conveniente por este modelo o es más conveniente por este modelo. ¿Okay? Y es así de sencillo. Eso es lo único que se requiere. Por supuesto, estamos tanto nuestros compañeros nuestros socios de licencias online como nosotros para ayudarles en estas estimaciones. Verán que es muy sencillo, basta con que lo hagan un par de veces y ustedes van a estar listos para hacerlo por su cuenta. Es sumamente sencillo. Correcto, Alejandro. De hecho, por aquí en algunas de las preguntas nos decían si podemos compartir esa calculadora, si podemos generar ejercicios. Pues bueno, prácticamente lo podemos hacer con ustedes. Si es necesario que tengamos sesiones particulares para lograr tener estos ejercicios y poder tener un mayor entendimiento de la calculadora, de cómo se generan estos costos para ustedes como service provider, pues bueno, la realidad es que lo podemos hacer en conjunto. Y bueno, con esto prácticamente vamos cerrando, Alejandro. No sé, sin antes, pues bueno, a invitar a todos nuestros amigos a que se unan a los demás seriales. Este es un serial, vienen 2 webinars más. Próximo 14 de julio, 9 de la mañana, nos vemos también para ver la parte de Email Security Perception Point y la parte de Disaster Recovery, también como la parte de Advanced Packs. Recuerden que todo esto es parte de un serial. El siguiente sería el 21 de julio, en donde vamos a ver File Sync and Share y la parte de Backup. Entonces, vayamos agendando, vayamos registrándonos y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Alejandro, por tu ayuda. Muchas gracias por la presentación. Me parece que todos estos detalles de Advanced Pack en la parte de Management Security van a poderle dar mucho más revenue, muchísimo más negocio a todos nuestros service providers. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos. Con esto cerramos esta presentación. Y pues bueno, nos estamos viendo en la siguiente semana. Recuerden, 14 de julio, Email Security, Perception Point and Disaster Recovery. Un abrazo, gracias a todos y síganse cuidando. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Alejandro. Hasta luego.